Si viste mi video sobre inflación, probablemente te quedaste con una idea muy clara. La inflación es molesta porque hace que todo parezca más caro. Suben los precios, el dinero vale menos, y si se descontrola, el caos es real. Entonces aparece una lógica tentadora. Si la inflación empuja los precios hacia arriba, ¿una inflación negativa no debería empujarlos hacia abajo? ¿Y si todo baja, no sería eso perfecto? Ese escenario existe y tiene nombre. Se llama deflación. Y sí, la deflación hace que muchas cosas sean más baratas. Pero aquí viene el giro. Que sea más barato no significa automáticamente que sea mejor. De hecho, dependiendo de cuánto dure y de lo fuerte que sea, la deflación puede ser igual de mala o incluso peor que la inflación. Para entenderlo, hay que ver qué es, por qué ocurre y qué le hace a una economía por dentro. Empecemos por lo básico, sin adornos. Deflación es cuando los precios bajan y el valor del dinero sube. Dicho de otra forma, es el espejo de la inflación. Si con inflación tu dinero se vuelve más débil, con deflación tu dinero se vuelve más fuerte. Imagina un ejemplo muy simple. Si antes $3 solo te alcanzaban para una hamburguesa, tras deflación esos mismos $3 pueden comprarte la hamburguesa. Y además una bebida. En ese momento tu cerebro se emociona, porque suena a premio. Mi dinero compra más, así que estamos mejor, piensas. Pero ahí está la trampa. Esta sensación de ganar puede esconder una dinámica que rompe empresas, salarios y empleo. Para verlo, necesitamos hablar de por qué aparece la deflación. La deflación puede aparecer por varias razones, pero muchas son, literalmente, lo contrario de las causas típicas de la inflación. No siempre pasa por una sola causa, y a veces varias se mezclan. La primera causa común es una caída de la oferta monetaria, es decir, hay menos dinero circulando en la economía. Si demasiado dinero suele empujar inflación, demasiado poco suele empujar deflación. ¿Y por qué podría haber menos dinero circulando? A menudo, esto ocurre después de una crisis grande. Piensa en la crisis financiera de 2008. Mucha gente tenía préstamos. Y cuando todo se rompió, muchas personas quebraron y no pudieron devolver sus deudas. Los bancos, para protegerse, hicieron lo más lógico desde su punto de vista, dejaron de prestar. Y si los bancos no prestan, la gente no puede pedir dinero prestado para comprar, invertir o simplemente sobrevivir. Cuando la gente no puede pedir prestado, tiene menos dinero disponible. Y cuando tienes menos dinero disponible, haces lo más humano. Recortas gastos. Ese recorte masivo de gastos lleva directo a la segunda causa, la caída de la demanda. Imagina que tienes una panadería. Vendes barras de pan a $5 y cada día, con normalidad, vendes 10 barras. Ahora llega el golpe. La gente tiene menos dinero. Está asustada y decide guardar lo que tiene. De repente, en lugar de 10 barras, vendes 5. Y tú, como negocio, empiezas a notar algo incómodo. La demanda sigue cayendo. Y te da miedo que el pan se te quede duro y tengas pérdidas. No solo te pasa a ti, le pasa a casi todo el mundo. Los productos se acumulan. Y los negocios empiezan a bajar precios para atraer compradores. Bajas el precio una vez y no basta. Lo bajas otra vez y sigue sin bastar. Eso, repetido por miles de empresas, es deflación en acción. La economía entra en una especie de competición por bajar precios, porque el problema no es el precio, es que falta dinero y falta confianza. La tercera causa común es un aumento relativo de la oferta, o una situación de exceso de productos frente a una demanda que se encoge. Suena raro porque oferta alta no siempre significa que se produzca más. A veces significa que se vende mucho menos. Sigamos con la panadería. Si la demanda baja, tú produces menos pan, y por tanto compras menos trigo. Si antes había 6 panaderías comprando 2 sacos de trigo cada una, la demanda total era 12 sacos. Y si los agricultores producían 12, todo cuadraba. Pero llega la deflación, y 2 panaderías no aguantan y cierran. Ya solo quedan 4. Y esas 4, además, reducen pedidos porque venden menos. Pasan de 2 sacos a 1. Ahora la demanda total de trigo es 4 sacos. Pero los agricultores siguen produciendo 12. Eso significa que hay 8 sacos sin vender. Para no tirar el trigo, los agricultores bajan precios. Y también empiezan a recortar producción, pero ese ajuste no es instantáneo. Con trigo más barato, a ti te cuesta menos hacer pan. Sin embargo, como la demanda sigue floja, tú también sigues bajando precios. ¿Resultado? Baja el precio del trigo, baja el precio del pan y empiezas a ver una economía donde todo baja, a la vez que se produce menos. Y esa combinación es peligrosa. Porque cuando los precios caen y la producción cae,
La economía se encoge, y eso abre la puerta a una recesión. Hasta aquí ya sabemos cómo puede empezar. Ahora viene la gran pregunta, ¿la deflación es mala siempre? Aquí hay un matiz importante. Una deflación pequeña y breve puede tener efectos positivos, porque hace algunas cosas más accesibles y puede aliviar precios. Pero cuando es fuerte o dura demasiado, se convierte en una pesadilla. Y un ejemplo histórico que siempre vuelve es la Gran Depresión de los años 30 en Estados Unidos, asociada a una deflación masiva. Ahora, lo raro es esto. ¿Cómo puede una cosa que baja precios y hace que tu dinero valga más provocar una crisis? Parece contradictorio. Para entenderlo, vamos con un ejemplo más completo. Imagina que trabajas en una fábrica de zapatos. Antes de la deflación, todo va bien. La fábrica produce 1000 pares al día, los vende a $60 y el negocio fluye. Entonces llega la deflación, los precios empiezan a bajar y, sobre todo, la gente empieza a comprar menos. La fábrica ya no vende 1000 pares, vende 800. El dueño hace lo que muchos harían. Baja el precio de 60 a 55 para atraer clientes. Pero la gente no corre a comprar, porque en deflación aparece una idea muy humana y muy peligrosa. Si espero un poco, quizá esté más barato. Así que el dueño baja más. 50. Y aún así la respuesta es tibia. Vuelve a bajar. 45, 40, y el patrón se repite. Y mientras tanto los medios hablan de economía mal, malas noticias, incertidumbre, y la gente se agarra aún más a su dinero. Ahora quizá pienses, vale, pero si los precios bajan, los materiales también bajan, ¿no? Y sí, al principio puede pasar. La empresa que vende goma para las suelas también ve caer la demanda. Tiene stock acumulado y empieza a bajar precios para no quedarse con el almacén lleno. Eso ayuda a tu fábrica durante un tiempo. Puede producir más barato y vender más barato sin perder tanto margen. Pero hay un límite que no se puede ignorar. La empresa de goma no puede bajar precios para siempre. Tiene trabajadores, tiene costes de extracción, tiene transporte, tiene electricidad. Llega un momento en el que ya no puede bajar más sin destruirse. Y cuando los proveedores llegan a su suelo, tu fábrica también llega al suyo. Ya no puede recortar costes lo suficiente para seguir bajando precios. Pero hay gastos que no desaparecen: sueldos, mantenimiento, luz, alquiler, maquinaria. Entonces llega el siguiente paso. La fábrica recorta producción y empieza a recortar plantilla. Eso es, en esencia, cómo una economía entra en recesión. Las empresas producen menos durante meses, el PIB se encoge, y la sensación general es que se está apagando algo. Imagina que tú tienes suerte y no te despiden, pero te bajan el sueldo. La empresa lo hace para sobrevivir. Y si la deflación empeora, aparece lo más peligroso: una espiral deflacionaria. Una espiral deflacionaria ocurre cuando el colapso se retroalimenta. Empresas cierran, sube el paro, hay menos dinero circulando, cae aún más la demanda, y por tanto caen aún más los precios. En esa espiral, incluso la empresa que proveía goma puede quebrar, y entonces tu fábrica se queda sin proveedor, o se queda con un proveedor más caro y menos estable, justo cuando menos lo aguanta. Tu fábrica recorta más, baja sueldos, reduce producción a 500 pares, luego a 300, luego a 100, y llega el momento en que se rinde y quiebra. Y ahí está la imagen más dura de la deflación. Todo es más barato, pero tú no tienes trabajo, no tienes ingresos, y no hay empresas contratando porque todas están intentando sobrevivir. Ese es el verdadero veneno. Precios bajos con sueldos bajando y empleo desapareciendo. Por eso la deflación, cuando se alarga, no es un descuento. Es un ciclo que puede transformar una economía entera en un lugar donde nadie compra porque nadie puede, y nadie puede porque nadie compra. Entonces surge la siguiente pregunta natural. Si la deflación puede ser tan mala, ¿cómo se controla? La respuesta sigue el mismo mapa que con la inflación, pero al revés. Si la deflación es demasiado poco dinero circulando, las políticas suelen intentar meter dinero y reactivar el gasto. Aquí entran dos actores: el Banco Central y el gobierno. El Banco Central actúa con política monetaria y el gobierno con política fiscal. La política monetaria incluye decisiones sobre tipos de interés y sobre la oferta monetaria. En deflación, la primera herramienta típica es bajar los tipos de interés. ¿Por qué? Porque si pedir dinero prestado es más barato, más gente se anima a pedir préstamos. Y si más gente pide préstamos, hay más dinero circulando. Con más dinero en manos de la gente, el gasto sube, la demanda se recupera y la deflación empieza a perder fuerza.
La segunda herramienta es aumentar la oferta monetaria. Una forma de hacerlo es mediante operaciones de mercado abierto expansivas. En esencia, el Banco Central compra activos como bonos del gobierno a los bancos comerciales. Al hacerlo, les entrega dinero. Y esos bancos tienen más capacidad para prestar. Como hay más dinero disponible para prestar, los bancos compiten y suelen ofrecer condiciones más atractivas. Y si el crédito fluye, el dinero vuelve a moverse por la economía. Pero a veces bajar tipos y comprar bonos no basta. En escenarios muy duros, aparece una herramienta más intensa: la expansión cuantitativa, o quantitative easing. En términos simples, el Banco Central crea dinero nuevo y compra muchos bonos, no solo del gobierno, sino a veces también corporativos. El objetivo es empujar la economía hacia más gasto y más inflación. Y aquí está la paradoja. Para vencer la deflación, muchas veces tienes que provocar inflación de forma deliberada. Porque una inflación moderada puede romper el ciclo de caída de precios. Mientras el Banco Central hace esto, el gobierno puede actuar con política fiscal. Es decir, impuestos y gasto público. Una medida típica en deflación sería bajar impuestos, para que la gente se quede con más dinero. Si la gente tiene más dinero, puede gastar más y reactivar demanda. Aunque, siendo realistas, los gobiernos no siempre bajan impuestos con facilidad. Pero como herramienta, existe. La otra medida grande es aumentar el gasto público. Cuando el gobierno construye infraestructuras o financia proyectos, paga materiales, paga sueldos y activa cadenas de actividad. Imagina que el gobierno decide construir un puente, compra cemento, ladrillos, contrata ingenieros, obreros, supervisores. No es solo un puente, son miles de pagos que entran en bolsillos y empresas, y ese dinero tiende a volver a circular. Si el gasto público sube de forma significativa, puede aumentar el dinero en la economía, empujar la demanda y ayudar a salir de la deflación. Bien, ya hemos visto qué es, por qué pasa y cómo se intenta controlar. Ahora viene lo más cercano. ¿Cómo te proteges tú en un periodo de deflación? Hay una idea que parece buena en deflación: tener efectivo. Como el dinero gana poder de compra, tener cash puede darte ventaja. Pero hay una situación donde la deflación es una pesadilla personal. Si tienes deudas, en deflación, el valor del dinero sube. Eso significa que el valor real de tu deuda también sube. En términos sencillos, debes lo mismo en números, pero te pesa más en la vida real. Y si además te baja el sueldo o pierdes el trabajo, pagar esa deuda se vuelve mucho más difícil. Por eso, una estrategia clave en deflación es reducir deuda. Cuanto menos deuda, menos te aplasta esa subida del valor real del dinero. Otra estrategia que se menciona es invertir en bonos de alta calidad. Bonos del gobierno o bonos corporativos muy bien calificados suelen verse como activos más seguros en crisis. En deflación, muchos inversores venden activos más arriesgados, como acciones, y buscan refugios. Los bonos, aunque den retornos bajos, ofrecen ingresos más estables y menos volatilidad. La tercera estrategia es mantener una reserva de efectivo. En deflación, el efectivo aumenta su valor, así que tener liquidez puede ser una buena protección, sobre todo si hay incertidumbre. Y si aún así quieres invertir en acciones en un entorno deflacionario, el enfoque recomendado suele ser buscar empresas con mucha caja y poca deuda. Empresas así suelen resistir mejor cuando el crédito se vuelve más duro y las ventas se enfrían. Así que la idea final queda muy clara. La deflación es cuando los precios bajan y el valor del dinero sube. Una deflación pequeña y temporal puede traer alivio, porque baja algunos precios y hace más accesibles bienes y servicios. Pero si se prolonga, puede generar un ciclo de caída de demanda, recortes de salarios, despidos, aumento del peso de las deudas y finalmente recesión o incluso depresión. Por eso la mayoría de países no persigue inflación negativa como un objetivo. En lugar de eso, suelen apuntar a una inflación moderada, algo como 2% o 3% al año, para evitar tanto una inflación descontrolada como una deflación prolongada. La deflación es menos común que la inflación, sí. Pero entenderla te ayuda a ver el mapa completo. ¿Por qué el dinero se comporta como se comporta? ¿Y por qué más barato no siempre significa mejor? Y si quieres que el próximo tema sea otro de estos conceptos que suenan simples pero cambian todo cuando los entiendes, lo seguimos. Fuente del guión base.